Bueno, muy buenas tardes a todos y sed bienvenidos a una nueva sesión del Seminario de Historia de las Matemáticas que organiza el Grupo de Historia de las Matemáticas de la RESME en colaboración con el IMUS. Esta será la última sesión de 2023 y en esta ocasión tenemos a Rosa María Herrera, a la que presentaré a continuación muy brevemente para darle la palabra cuanto antes. Rosa estudió física en la Autónoma de Barcelona y No, entre de Holanda Madrid, y... de Madrid. En la Autónoma de Madrid y entre Holanda e Italia, como me comentó, hizo el doctorado en astrodinámica. Actualmente es profesora contratada en la Escuela de Ingenieros de Comillas y es, bueno, una compañera asidua a este seminario y a otros encuentros de historia de las matemáticas, como los encuentros ibéricos. Ha publicado sobre temas científicos y de divulgación y me permito mencionaros una publicación que está muy conectada con el tema que va a tratar hoy y se titula El mar de aire, que es una biografía de Torricelli. Así que sin más, Rosa, darte la palabra y agradecerte de parte de todos pues tu participación. Comparto ahora las diapositivas y lo dicho, cuando quieras. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Gracias primero a vosotros por haberme invitado y espero que con esta pequeña introducción pues os animéis a conocer a este científico polifacético que es un ejemplo vivo de, bueno, vivo no, vivo en su tiempo, de la variedad, de la multiplicidad de intereses de un científico, porque él se define a sí mismo como geómetra y utiliza siempre el lema de la Academia del Cimento, que es la academia es la academia que estaba situada en Florencia, donde él daba unas charlas divulgativas, porque en esta época la Royal Society empezaron a fundarse las academias, a ponerse de moda las academias científicas, donde casi siempre hombres cultísimos, mujeres pocas o ninguna en algunos casos, se dedicaban a discutir, y, en fin, a charlas en fin, a ponerse al día en todas las novedades científicas, a intercambiar información. En la Academia del Cimento, el lema era probando y reprobando, que es intentando y volviendo a intentar. Es decir, ellos, su manera de trabajar, esto seguramente es un lema robado, cogido de Dante, es muy antiguo. Yo los orígenes en Dante no los he indagado bien, sé que están ahí, pero es el intentando y volviendo a intentar, que es el espíritu del científico, de la ciencia, de la física y de las matemáticas en el siglo, en la época de la Revolución Científica, y Evangelista Torricelli pues es el sucesor de Galileo, uno de sus alumnos predilectas con Viviani, en mi opinión, en algunos aspectos mucho más riguroso en los aspectos matemáticos sobre todo, y en su forma de pensar. Luego es un hombre polifacético, en el sentido de que, aunque él se definía como el geómetra de la naturaleza, era un geómetra, pero en realidad hoy lo consideraríamos un físico a la par que un matemático, también es astrónomo porque es un buen artesano, porque es un experto pulidor de lentes, y que además era muy recolecto, no es un secreto que se llevó a la tumba, y, el, y yo no he dado para atrás, no sé por qué ha vuelto.
el asunto principal es que en realidad lo que le interesaba era todo. Se metió en todas las polémicas sobre la existencia del vacío, y además se atrevía a enfrentarse al maestro Galileo, era de los pocos, con una sutileza inverosímil, o muy verosímil, y porque era un tipo intelectualmente muy refinado, muy recoleto, era un personaje tímido o cerrado, simplemente no está claro porque no hay mucho material, por lo menos yo no lo he encontrado. En sus orígenes son muy humildes. Tuvo la suerte de poder estudiar porque tenía un tío clérigo, hermano de su madre, que en cuanto vio el talento del chavalito, se lo llevó, lo metió interno en un centro y le formó, se encargó de formarle. Y en esa familia de agricultores pobres y tal, fue el afortunado de los hermanos. Después se trasladó a Roma y prosiguió allí su formación, metido en la orden de los jesuates, que no son los jesuitas, que es una congregación un poco, para mí, hasta que le encontré a él, hasta que estudié a Torricelli, es una congregación desconocida. Y el hecho fundamental es que se definió siempre como geómetra de la naturaleza, y estudió el vacío muchísimo, enfrentándose sutilmente a Galileo, era el único que yo creo de sus discípulos, bueno, Viviani también, pero cuando Viviani era muy joven y además Viviani le encontró en la etapa, ya estaba muy mayor. Y los dos, entre Viviani y Torricelli, asistieron en Arcetri, en Florencia, los últimos, los últimos meses y años, bueno, años no sé si, pues la última época, Viviani sí, pero Torricelli era levemente galileano, era como en italiano, galileano ma non troppo, es decir, se llevaba bien con el maestro, discrepaba mucho con él, pero suavemente. Era un diplomático reservado, extraño en fin, en la persona, la asistenta que tenía, siempre vivió, como estudió y se formó en un ambiente religioso. Cuando vivía en Roma, sus amigos eran religiosos e importantes, también estaban relacionados no lo voy a contar aquí, pero en Roma hizo un experimento muy bonito en un palacio, es decir, para demostrar la existencia del vacío, atreviéndose a enfrentarse a Galileo. Hizo un experimento que además le refutaron todos los que hacían la pelota, vamos, los galileanos a pies juntillas, le refutaban. Hizo el experimento en el palacio, en toda la fachada del palacio. Yo he encontrado un retrato que será un retrato de un dibujo, en fin, es muy bonito, pero aquí no cabe. Y es en su localidad natal, en Faenza, es donde está esta escultura que está en su honor. En fin, luego he leído en otras fuentes que en realidad no nació en Faenza, que nació en Roma, pero yo más bien tiendo a pensar que lo que fue inscrito en el registro de Roma, pero no lo puedo asegurar. Bueno, sí. Aquí en esta pantalla cuento un poco lo que ya he contado, que Torricelli estuvo en la etapa final de Galileo, y además se estuvo haciendo el remolón para ir a vivir a Florencia, con Galileo, bastante tiempo.
lo que ocurre es que sus influyentes amigos y buenos galileanos le fueron conduciendo así suavemente, porque en este entorno todo era muy suave. Las formas parece, a lo mejor lo que parece es lo que ha quedado escrito y luego se llevaban a matar, pero da la impresión siempre de que todo, cada uno hacía lo que quería, pero que pareciese que hacía lo que querían los demás, y los demás jerárquicamente, es decir, primero lo que quería Galileo y luego los galileanos. Pero la impresión era de que todo, que me da a mí, desde que todo era despacito, lento, haciéndose los remolones, diciendo sí, pero ahora no puedo, y en fin, es que leer el intercambio de epistolar es como, parece casi una comedia lenta, lenta, lenta de desarrollo lento. Lo que ocurre es que Galileo eh, vivió muchos más años que Torricelli, y Galileo había empezado a publicar eh, a la edad que Torricelli ya estaba muerto, cuando Torricelli ya había escrito toda su obra, que en realidad que en realidad consta de un gran volumen donde mete todo: los estudios de geometría, los estudios sobre el vacío, el estudio del movimiento del agua, que es un estudio casi que llega hasta, bueno, traspasó en los límites de su país y de su ciudad, y, hizo unas aportaciones francamente interesantísimas. Bueno, aquí cito las principales personas en esta diapositiva, porque me he liado a hablar y he contado casi todo lo que está aquí ya. En esta diapositiva cito a las principales personas con las que trató, pero hay muchas más. Incluso le cito a él, y además diciendo que siempre ha pasado por ser un hombre gris, secundario, triste, raro, que lo debía hacer, pero menos lo de secundario. Era un tipo que pensaba mucho y bien, y de muchas cosas. Y además era un artesano brillante. Encontró o creó un método de pulimiento de lentes para los telescopios, que por la noche miraba las estrellas, miraba al cielo y estudiaba el cielo, y lo llevó en secreto hasta la tumba, porque por las competencias y las rivalidades que había en el sur de Italia, que no recuerdo en qué ciudad ahora mismo, había un pulidor de lentes que era de fama nacional, o bueno, de fama en toda Europa, no nacional, porque además Italia, en fin, era un conjunto de estados. Había un pulidor de lentes que tenía un secreto, pero era un artesano puro y duro. Torricelli se empeñó puesto que este señor a Torricelli no le daba su método de pulir lentes para hacerse su canoquial, el catalejo, bueno, que sería el primer los telescopios primarios, primitivos, pero Torricelli él mismo creó desarrolló, más que crear, desarrolló un método de pulimento de lentes que le resultaba muchísimo mejor, porque luego él se hacía con catalejos, con canoquiales de estos, con estos que utilizaban los estudiosos del cielo de la época, el propio Galileo, antes de morir, claro. Y el tío lo hacía, de hecho se llevó el secreto a la tumba, lo guardaron
en la corte de los Medicis, porque Galileo, o sea, no me acuerdo qué Medici, esto es un fallo mío de ahora. Bueno, cuando murió Galileo, él ya se iba a ir y el sucesor le nombraron sucesor del cargo de matemático de la corte medicea. Galileo, para obtener ese cargo en la corte de los Medici, pues tuvo que hacer mucha política, de suplicarlo un poco, otro poco demostrarle lo mucho que valía, que bueno, no hacía falta demostrarlo porque ya se sabía, pero inducirles, llevarles a pensar que les daría mucho prestigio en Europa tener un científico de corte, un matemático, que entonces no había, no, se llamaba, todos eran matemáticos. Torricelli era geómetra, él siempre decía geómetra, por lo menos en todo lo que yo he escrito por él, decía que era un geómetra de la naturaleza. Bien. Bueno, una vez que Galileo fue el matemático de la corte de Medici, pues de los Medici en general, pero les costó mucho porque les iba haciendo, les convenció cuando vieron que era muy interesante ese tipo de relación porque les daba prestigio en Europa. Ya no hubo manera de que no tuvieran científico matemático de corte. El resultado fue que cuando, tras el funeral, la muerte de Galileo, estuvo arreglando todas las cosas, los papeles y el... Uy, se me ha ido esto, perdón. Estuvo arreglando, pero no sé, se mueve solo. Estuvo arreglando la documentación que tenía un montón de cosas que guardar, ordenar, limpiar, todo, y eso se encargó Torricelli y Viviani a la muerte, me estoy refiriendo a la muerte de Galileo, y cuando se iban a ir, sobre todo Torricelli ya quería volver a Roma con sus colegas habituales, que todos eran clérigos como él y de más alto rango. Los Medici le nombraron, le pidieron que se quedara como matemático de la corte florentina. Y él accedió, lo estuvo pensando, pero como ya se había acostumbrado a un método de conversación fluida con sus colegas, pues accedió y quedó como matemático de la corte. Lo que ocurre es que a él era mucho más reservado que Galileo, más austero, menos brillante, y entonces la relación pues era más sobria. Galileo era muy brillante, era el espejo para lucir en el mundo, era el padre de la ciencia moderna, bueno, entonces de la ciencia de la época. Entonces, Torricelli asumió ese papel con otro estilo, mucho más sobrio, mucho más tranquilo, pero sin embargo era muy conocido ya entre los viajeros científicos, porque él tampoco era muy viajero, porque tenía muy mala salud, y eso le hizo pues que a la corte de Florencia, a la corte medicea, viajaran pues todos los importantes de la época.
Bueno, y entonces se intercambiaban conocimientos matemáticos. Él era muy reservado, ¿no? Decía que tenía un método para hacer lentes para observación, que era verdad, muy bueno, pero no daba el método. Él lo escribía en su librito, luego cuando estaba muerto salió todo publicado. Pero era muy reservado. A la par yo creo que también era simpático, pero era una mezcla de muy tímido, pero a la vez si encontraba un interlocutor eh, mm, que le diese motivos y maneras de hacer las cosas, hablaba con él. Y entonces, pues, él tenía una buena y extraña relación a la par con los importantes de Europa al estilo de entonces, y una sobria relación con los importantes en ciencia, y una sobria relación con los políticos a los que servía, los Médicis, eh, no brillante en el sentido galileano, pero brillante en el contenido. Y además resolvía problemas. En Florencia hubo un problema de hidráulico, que no drenaban bien, las infraestructuras funcionaban mal, no se sabía cómo sacar extraer el agua del subsuelo en pozos hasta más allá de cierta altura. En fin, había muchos problemas que ni los ingenieros de Génova que venían y venían y iban y venían y estudiaban y por qué no se puede extraer más, porque las bombas no funcionan. Él ayudó a resolverlo. En eso todavía, ese problema empezó en tiempos, estando vivo Galileo, y discutieron mucho Galileo y finalmente él da unos argumentos siempre menos brillantes, pero a la postre que los ingenieros más espabilados seguían, porque casi siempre acertaba más. O acertaba, quiero decir, no era que acertara más, las ideas de Galileo eran muy brillantes, pero era muy preciso, era un geómetra, decía él, siempre, siempre, siempre. Era su palabra preferida. Y también fue el único que abiertamente se enfrentaba a Galileo con la existencia del vacío. Hacían unos trabajos importantes enfrentados ambos en el sentido de demostrar que el vacío existía por parte de Torricelli, y de demostrar que no existía, o que no existe, vamos, de parte de Galileo. Galileo era muy sólido y muy brillante, y tenía muchas ideas buenas, ideaba experimentos, pero a la par era muy tozudo y muy mayor. Ya se estaba haciendo muy mayor en su época. Eh, y en Torricelli, la mayoría de los galileanos eran buenos científicos y estudiosos, pero menos creativos que Galileo o que Torricelli. Y seguían muy bien, porque Galileo era muy brillante y muy buen expositor, y además tenía muchas ideas buenas, pero a la par era muy tozudo. Quien le caía mal para siempre, como Kepler, y no le hizo ni caso, porque Kepler era antipático, o farragoso, o pesado, o lo que fuera. Eh, eh, y Viviani era muy joven y le seguía adorando, era el maestro. Torricelli eh, era mucho más sutil, también le respetaba y le veneraba, pero con más, con más criterio, con más sobriedad, con más tozudez. Una tozudez tímida, silenciosa, pero firme. Y casi siempre en lo que se enfrentaba a él, suavemente, tenía razón. Eh, bueno, entonces, la idea principal que tenía él, que tenía
en su cabeza y en su manera de trabajar y en su manera de ver la naturaleza, era la de que la naturaleza siempre se puede entender mejor o si se puede matematizar, es decir, si se puede estudiar como un objeto con una geometría conocida o desarrollada dentro de la geometría que él trabajaba, con minuciosidad, con talento y de una forma además teniendo una habilidad artesanal increíble. Era una especie de científico, ingeniero, buen artesano, una personalidad extraña en el sentido de que era muy completa, era una persona muy reservada, siempre estaba solo, leía mucho, observaba mucho, hablaba poco, e incluso cuando intercambiaba con Mersenne o con otros científicos que estaban vigentes y brillantes en Europa, tenían que ir a verle, se ponía enfermo, luego tenían que volver, hablaba poco, se reunía poco. Era una persona solitaria que hablaba con sus 4 amigos, amigos científicos, que le aconsejaban, a unos los escuchaba más que a otros, discutía con Viviani, discutía suavemente con Galileo, pero no daba su brazo a torcer. Una personalidad muy compleja, pero muy atractiva, muy interesante. Entonces, el título que pone esta diapositiva es un poco la idea que yo he extraído de lo que él, de cómo él miraba y pensaba en la ciencia de la física, vamos, que no llamaba física, él era un geómetra, un geómetra. Bueno, voy pasando, volvió siempre geometrizaba todo, y en esta diapositiva el título ya indica cómo, ay, ¿qué me hago? Cómo trabajaba a partir del año 1638, cuando se publicó este texto, el texto de Galileo, él opinó, no sé qué opinó, porque el, yo he leído frases que me han desconcertado, porque no sé si estaba de acuerdo o estaba de acuerdo parcialmente o no. Por ejemplo, en la parte importante, cuando Galileo habla de que las mareas prueban que la Tierra está en movimiento, eh, pues él estudiaba, pensaba y estaba en acuerdo o en desacuerdo eh, en unos aspectos y en otros no, porque él estudió las mareas en un sentido mucho más moderno que, que el propio Galileo. Eh, bueno, en esta diapositiva, por ejemplo, he señalado, es que he ido escogiendo muchas cosas y hay muchas cosas más y en realidad no sé, se me han escapado muchas, pero porque es que tiene mucho material. Entonces, el, el, mientras que Galileo era un tipo que da gusto oírle, que escribía muy bien, que era muy brillante, que sabía cómo hablar con cada tipo de público, con los expertos, con los no expertos, con los políticos, con los que le visitaban de fuera. Torricelli, como era tan reconcentrado, tan ensimismado, tan antipático casi, o por lo menos él, le costaba mucho comunicarse. Pues, sin embargo, las pocas cosas que dejaba dichas
leyendo una carta que mandaba a no sé quién y lees la carta y resulta que tiene los detalles, son muy precisos. Y así sucesivamente. Es que lo fundamental es que tratando pues la extracción de agua, los problemas de del bombeo, del bombeo de agua, que hubo un problema muy grave en el que sí que se enfrentó muy abiertamente con Galileo, de un problema de unas inundaciones que había en Florencia, bueno, cerca de Florencia, y que no se sabían solucionar porque los métodos que proponían los ingenieros que venían de Génova y el propio Galileo eran bastante, discrepaban con lo que él, con las observaciones y las propuestas de Torricelli, pero Torricelli se callaba o daba la impresión de que se callaba y luego iba a hablar con los que estaban, con los operarios y les decía, no hagáis esto, haced esto otro, y tenía razón. Un tipo francamente curioso. Y luego, en cuanto a la formulación de los grandes principios que iban a quedar establecidos para la inminente llegada de Newton y de los grandes formuladores de la ciencia, de la revolución científica, aparte del padre de la ciencia moderna oficial, que es Galileo, bueno, de la ciencia de la física, eh, está mucho más cerca en, en la formulación, en la manera de mirar el mundo y de expresarlo matemáticamente Torricelli que Galileo, que siempre fue muy brillante, tuvo mucha fortuna, tuvo buenas ideas, pero que las concretaba peor. Las concretaba mejor literariamente quizá, o expositivamente, o como era muy brillante, tenía frases que quedan para el futuro. Galileo nadie le puede quitar su valía, su mérito, el padre de la ciencia, pero el discípulo discreto, en la única obra que dejó escrita y además se publicó después de muerto, yo creo que casi, no sé, es que vivió hasta los 39 años. Si en 39 años de vida de Torricelli hizo una cantidad de hallazgos y aportaciones que, Galileo había empezado a publicar, no sé a qué edad, pero mayor de 30, no sé si a los 40, 41. Torricelli a esa edad ya no llegó porque había muerto. Ya había dado de sí muchísimo. Bueno, todo lo que he contado hasta ahora, que no he leído las diapositivas, está contenido en esta obra que se llama La ópera geométrica, porque tantas veces como yo he repetido que era un geómetra, es que él iba por delante diciendo que él era un geómetra. Estuviera calculando, pues eso, estuviera resolviendo cómo extraer agua de un pozo, resolviendo un problema de una desecación de una zona próxima a Florencia, discutiendo con Galileo sobre la existencia del vacío y demostrando que tenía razón. Luego, por lo que ha pasado en la historia, como inventor del barómetro de mercurio. Siempre, en todo lo que leí, decía, yo soy un geómetra de la naturaleza. Cuando hacía es que es la frase que más repite, cuando hacía ponía una lente en un catalejo, en un tubito primitivo, que era el primario de lo que era el telescopio de Galileo, cuando hacía una lente era mejor que la del mejor pulidor, que yo creo que no sé de qué ciudad, no me acuerdo ahora de qué ciudad del sur de Italia era mejor. Es decir, en las cosas que intervino resultó
ser de una calidad su trabajo, su aportación importantísima. Luego, además, tenía gracia para escribir. Es decir, el tocho este está escrito en latín y yo no sé latín, pero lo que se ve en los dibujitos que hace, que además se publicó casi un siglo después de muerto, de enterrado, los dibujitos que hace son de una minuciosidad pasmosa. Y aquí está contenido todo, prácticamente todo su conocimiento. Bueno, aquí detallo un poco en esta diapositiva los capítulos que forman la ópera geométrica, que es donde está contenido todo su trabajo, todo su pensamiento y su trabajo, tanto teórico como experimental. Y bueno, esto ya lo leo, el 1, pero bueno, lo leéis vosotros. El 1 y el 2 es sobre la esfera y los sólidos esféricos, y el contenido está resumido en los párrafos que aquí pongo. El número 3 en los capítulos 3 y 4 sobre el movimiento de los graves que caen y el de los proyectiles. Luego el 5 y el 6 trata sobre la medida de la parábola y del sólido hiperbólico, que trabajó con su maestro y querido amigo Benedetto Castelli, y que Castelli en realidad, además de maestro y amigo, y fue un gran aconsejador, no existe esa palabra, pero bueno, fue un gran consejero, un gran consejero de Torricelli, y además un mediador fue un diplomático. Intervenía en las conversaciones, le revisaba las cartas, porque Torricelli era muy callado, pero una persona muy callada cuando habla, a veces se le va la pluma en este caso, porque casi todo era epistolar, menos cuando ya consiguieron entre todos que se fuera a vivir con Galileo al final de su vida y a cuidarle con Viviani. Yo, aunque él pues sí que respetaba y aprendía de él y discutía con él con mucho respeto, le costó y se hizo el remolón mucho para ir a Arcetri, para trasladarse de Roma a Arcetri, a vivir con Galileo y además a cuidarle, porque estaba ya francamente enfermo, y necesitaba unos ojos que vieran por él y que le ayudaran, aunque seguía siendo pues la estrella el brillante pensador que fue siempre, y que aunque Torricelli discrepara mucho de él porque era mucho más preciso que él en los cálculos, en las aproximaciones, era un pensador muy refinado, pero mucho menos brillante en la exposición, en la presentación, porque además debía ser tímido, debía ser, como todos los tímidos, un poco brusco al hablar, un poco desordenado. No, desordenado no, porque luego en lo escrito está todo, en lo que se ve en la ópera geométrica, está todo muy bien estructurado y bien presentado y bien desarrollado, aunque eso se ve solo, porque yo latín no sé, pero más o menos hay muchas traducciones y tal. Pero en la vida cotidiana, en las cosas corrientes, él era muy suyo. Le venían a visitar desde Francia y se ponía enfermo, y tenían que ir además hasta donde él dijera. Cuando a la segunda o la tercera vez conseguían una cita, estaba un rato, en fin, un tipo excéntrico, no en el sentido de que quisiera
ser el centro de todas las fiestas, sino que era en el sentido de que era al contrario, de que siempre costaba 2 o 3 veces insistirle, pedirle cita, conseguir que no tuviera que ir al médico, o que no se pusiera pachucho, o que no tuviera que hacer no sé qué. Esta diapositiva eh, hace alusión a su faceta de divulgador. Además de el trabajo como pulidor de lentes, como estudioso del cielo, como experto en el movimiento del agua, como arduo defensor frente a Galileo de que el vacío existía y además que lo demostró con experimento. Se dedicó a la divulgación en, en otra academia, en la academia, la academia de la Crusca, donde daba unas lecciones de lo que hoy llamaríamos divulgativa. Y las lecciones que impartió son estas que están aquí señaladas, que me parece que he puesto en otra diapositiva más claramente. Sí, bueno, esto es el folletito donde están publicadas y son 6 o 7 las lecciones, bueno, más toda la parte protocolaria, pero yo he leído algunas de la lección primera, pues unas son para explicar la diferencia entre ligero y pesado, la fuerza del rozamiento, del choque, los, 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 los procesos, lo que ocurría cuando algo cae. Son pequeñas leccioncitas. Lo que pasa es que estas están escritas en italiano, me parece, me acuerdo ahora, porque creo que es en italiano antiguo, antiguo no, en el italiano que había entonces, y pues unas habla de la fuerza del choque, son 2 o 3, otra habla sobre la ligereza, y para ello pone el ejemplo de que si viviéramos en el fondo del mar, pues para discernir entre lo que cae, lo que asciende, y cuenta una especie de cuento de hadas que se llama Las Nereidas Sabias, y dice, pues si nosotros viviéramos sumergidos en el fondo de un mar, pues algunas cosas que aquí nos parecen pesadas, allí nos parecerían ligeras. Entonces, un poco relativiza los conocimientos que se tienen a nivel de tierra, y además lo hace de una manera graciosa, con un cuento de hadas, las Nereidas que van y que vienen, y que una cosa que muy suave. Es en ese sentido, estas lecciones de divulgación son un ejercicio casi divertido, son como cuentos de hadas. Y luego también habla el de la ligereza, a mí me gusta mucho, el del viento, y luego también mete cosas como la fama, la arquitectura militar, y todo lo cuenta en lo que sería una especie de predivulgación, o de divulgación como de nuestro tiempo. En nuestro tiempo sería divulgación. Entonces, es muy bonita. Es decir, esta mentalidad de este tipo tan adusto, tan vestido yo solo he visto 2 o 3 retratos y tiene un aspecto tirando antipático. Y pues debía por dentro tener una vida riquísima que, que se puede vislumbrar cuando se ha visto bastantes cosas de las que hacía, pero no queda nada claro por fuera, o sea, si no te adentras. Bueno, Cavalieri fue su maestro, me he enrollado mucho, Cavalieri fue
su maestro en el estudio de la geometría de los indivisibles. Cavalieri como es el introductor de los indivisibles, y él colaboró con él porque como le interesaba, pues empezó a estudiarlos y bueno, le trata siempre como maestro, como introductor. Luego, bueno, aquí se me ha ido todo. Pero bueno, qué desastre. Los indivisibles de Cavalieri. A ver. Los indivisibles de Cavalieri son sirve para hallar áreas de figuras planas, volumen de sólidos, pero es que esta diapositiva queda fatal. Bueno, los indivisibles de Cavalieri son indivisibles rectos. Él los utilizó, estudió con él, y bueno, los indivisibles son los precursores o los del, del cálculo diferencial, y él, a ver si aquí está mejor, él estudiando y discutiendo con Cavalieri, aportó y aprendió sobre los indivisibles planos, rectos, y una vez adquirió la destreza, el conocimiento teórico y las habilidades necesarias para entender y desarrollar el estudio de los indivisibles planos, empezó a pensar, a ver si lo tengo aquí, en los indivisibles curvos. Discutió mucho con Cavalieri, al que también consideraba maestro, y cuando pasó a pensar en los indivisibles curvos, los desarrolló, a ver si lo tengo aquí mejor. Vamos a ver, aquí dice, inventó estos elementos no al estilo actual, es decir, no lo definió formalmente y no consideró necesario demostrar que estaban bien definidos y que tenían sentido. De esta manera, los indivisibles curvos empezaron a existir en el sentido de que hizo muchas pruebas, trabajó a su estilo, con una intuición importante, porque era un matemático de gran intuición, y lo desarrolló. Y lo desarrolló, bueno, aquí está puesto su trabajo, a ver, qué desastre. El sólido hiperbólico, que era lo que quería llegar, no sé qué he puesto aquí. Los datos cronológicos, bueno, esto se puede leer, pero aquí está el sólido hiperbólico agudo, que era lo que yo quería llegar para hablar de los indivisibles curvos. A ver, aparece presentado en la ópera geométrica y usa se muestra el estilo de las demostraciones matemáticas del siglo XVII, y la manera de pensar tan especial de Torricelli, tan heterodoxa. A ver, aquí está, aquí sigue metido la fotografía de las 4 páginas que están en la ópera geométrica, que trata sobre, lo que pasa es que no se ve nada, además está en latín. Las he puesto así pequeñitas porque ocupaba mucho espacio y además se ve muy mal, y en fin, como yo he sacado unas copias de una biblioteca que conseguí alemana, pues aquí lo que están descritos son los pasos para construir indivisibles curvos
que está todo en latín. Lo que pasa es que me gustan los dibujos. Yo lo tengo, o si alguien lo quisiera, lo puedo enviar porque lo tengo. Y aquí está todo, aquí está explicado cómo los lemas, que los lemas de la para crear los indivisibles curvos y la construcción del sólido hiperbólico agudo, que es una herramienta matemática muy, muy ingeniosa, en la que demuestra la existencia de los indivisibles, la creación de los indivisibles curvos para construir el sólido hiperbólico agudo y demostrarle a Cavalieri que también había indivisibles curvos, no había, que los había construido él. Entonces, el primero hace una en la ópera geométrica aparece el dibujo que realiza, así lo he puesto un poco grande, de la hipérbola equilátera por la que empieza a construirlo. Luego la hipérbola, prefiero leerlo. Imagina el lector un giro de una hipérbola alrededor de la asíntota vertical. Dicho giro origina un sólido hiperbólico agudo al que después Torricelli añade un cilindro de base. Y este es un primer detalle, es que la verdad es que mirar en el texto se ve muy mal porque está en latín, yo por lo menos la copia que tengo está muy borrosa y en fin, he tenido que ir haciendo, pero bueno, muestro la página para que la veáis, lo poco que tengo. Fijaos en los pasos de la construcción. Aquí está este es el dibujo que corresponde al lema 1 que está en esta página de la ópera geométrica. Estos son los de lemas 2 y 3 y en el tercer lema, que ya os digo que está en latín, demuestra que todos los volúmenes de los cilindros isoperimétricos que están descritos en latín también, obviamente, se relacionan entre sí como los diámetros de sus bases. El lema 4 es que los dibujos se ven muy mal. Ya está la ilustración de este lema, es esta, que la he extraído de la página 114 de la ópera geométrica. Esta es la ilustración del sólido hiperbólico agudo ya desarrollado, y aquí está en bonito. Esto ya es un dibujo hecho por un ilustrador a partir de la copia original, y ya se ve el cilindro de base, el otro cilindro que construye y las hipérbolas. Entonces, a partir de ahí nos enseña a construir un objeto mediante indivisibles curvos. Se lo presenta a Cavalieri, las ideas que ha tenido. Cavalieri al principio no lo aceptaba mucho, discuten mucho, pero bueno, como Torricelli era muy convincente, porque al ser un tipo reconcentrado cuando presentaba algo, y sobre todo a su maestro, y quería darle un poco las narices, él lo hace con una minuciosidad y una precisión que, para quien sepa latín, a mí me tuvieron que ayudar a enterarme, pero un latinista, pero como todo lo demás, es un tipo
minucioso, tiene una mentalidad real de matemático. Ahí te das cuenta que cuando leía cosas sobre astronomía o sobre el agua, que tiene unos trabajos de mecánica del agua fantásticos, dices, qué manera de razonar tan brillante. Pero es que además es de una precisión y sobria y pasmosa al mismo tiempo. Bueno, aquí, en realidad, aquí lo que he hecho ha sido de un artículo que escribí, y que se lo puedo pasar a quien quiera, ir pegando, cogiendo fragmentos para que explican el procedimiento de construir un sólido hiperbólico a partir de una hipérbola equilátera. Y son los pasos que va dando. Es decir, esto es un fragmento del articulito divulgativo que yo saqué, que yo escribí, vamos, extrayendo las ideas de una traducción que conseguí medio de aquella manera del latín del libro, de la ópera geométrica, que es el único libro, y que ahí es donde está todo su conocimiento. Luego, creo que alguien ha publicado cosas sueltas, bueno, alguien no, un siglo o dos después, más tarde, posteriormente, yo creo, porque la ópera geométrica salió a la luz una vez muerto. El, el, el procedimiento, esto está traducido. Bueno, aquí en esta diapositiva simplemente cuento las discusiones que había entre ellos que no eran discusiones, eran conversaciones científicas. Y bueno, también quería decir un poco, pero como me he enrollado antes, se me ha ido la mano, que la discusión que hubo que mantuvieron a lo largo del tiempo Torricelli y Galileo respecto a la inercia, que eran unas discusiones muy eruditas y un poco pesadas, un poco, pero eh, una vez te acostumbras leer este tipo de erudición un poco elaborada y con mucha retórica, pero hay siempre fogonazos y luces de ideas brillantes. Eh, Galileo era muy brillante y a la par muy desordenado y muy tozudo. Torricelli y la gente y los ingenieros con los que discutía Galileo o los otros científicos no tan brillantes, nunca eran tan brillantes como él, porque Galileo debía ser un tipo espectacular. Y Torricelli era mucho más oscuro y los otros secundarios, digamos así, pues también lo eran. Y entonces la argumentación brillante de lo que Galileo defendía siempre quedaba muy bien. Los otros eran más torpes al expresarse o al presentar y a lo mejor tenían más razón y quedaban un poquito peor. Y además, como eran alumnos suyos, muchas cosas eh, pues también se la debían a él, las ideas principales, aunque luego las modificasen. Torricelli, para mí, es uno de los pocos que, siendo mucho más sobrio, mucho más discreto, mucho más aburrido, era mucho más preciso, mucho más incisivo, mucho más, y también era más silencioso y menos brillante en la presentación, pero era muy acertado. Y en las discusiones sobre la inercia, pues para que no se enfadara, eh, decía las cosas de una manera muy matemática, muy rotunda, porque era la única forma de argumentar sin que fuera solo una dialéctica machacona. Oye, ¿me he pasado de tiempo? Ahí va. Bueno, pues el tema es
me he pasado. La idea es que Torricelli hizo unas aportaciones y unos desarrollos científicos basados en la geometría, de la ciencia del movimiento, del estudio del agua, del movimiento del vacío, y que culminó en cierto sentido, en el sentido meteorológico, en el sentido que lo conocen o lo conocíamos todos cuando estudiamos bachillerato, del inventor del barómetro de mercurio, corresponden con una mentalidad científica casi muy austera, muy parecida a los científicos del siglo, muy parecida, es una metáfora, en cierto sentido. 5 minutos, Rosa, más o menos, ¿te parece? 5 minutos. ¿Cómo? 5 minutos más o menos. Sí, sí, Comentaba sí, del tiempo. sí. Bueno, solo quería deciros que, es, que bajo este aspecto tan soso, tan poco atractivo, tan poco como antiguo, como rancio, comparado con el aspecto y con la brillantez y con la elocuencia y con la alegría que transmitía, bueno, alegría me imagino que tenía también mal carácter, que transmitía Galileo. Hay una rigurosidad en todo, en los trabajos que realizó Torricelli sobre el estudio del movimiento, el estudio de la inercia, el estudio del movimiento del agua, la observación del cielo. Hay una rigurosidad que, es francamente interesante. Y por supuesto sin menoscabar las ideas y la brillante de Galileo, que abrió el paso a la ciencia moderna y tiene otro tipo de un tipo de méritos paralelo, y a la vez aportó muchísimo, y bueno, lo que todos sabemos. Y bueno, pues con este desastre de presentación de las diapositivas, pues ya os dejo de torturar, porque además veo que se me han desordenado las diapositivas. No explico el experimento del barométrico y porque no me cabía. Y además es un experimento que hay que desarrollarlo muy bien, porque es el que le ha dado el prestigio, pero en fin, esto pues ya es el final. Es la última foto. Aquí está el experimento de Mercurio, por donde que se creó se fabricó la idea de barómetro, que luego se desarrollaría y que sigue todavía vigente por ahí. Es válido el barómetro de Mercurio. El experimento es muy bonito, pero es muy físico. Y, bueno, pues ya os dejo de torturar. Muchas gracias, María Rosa. Muchas gracias. Te aplaudimos. Soy Rosa María. Uno desde su casa. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos. Solemos terminar sobre las 6, o sea que aún queda espacio para comentarios, preguntas, lo que queráis. Tenéis la palabra. Me ha parecido ver, Rosa, que en esas lecciones que aparecían por ahí en italiano, había una que era una loa de las matemáticas. No sé si nos puedes contar algo de qué dice ahí en esa alabanza a las matemáticas. Sí, he entendido bien el italiano, me ha parecido que era eso. En su idea de la comprensión del mundo, esa no es la que tengo más estudiada, porque me interesaba más los de la diferencia entre pesantez y ligereza. Pero lo que recuerdo de esa lección es que es una reiteración para público no especialista, que se dice ahora, es una loa de las matemáticas para la construcción, para el conocimiento del mundo físico.
Es decir, que él intenta explicar a la gente que iba a escucharle, que no serían los más incultos de la ciudad, intenta explicar que las matemáticas sirven para, pues no, intenta eso como su filosofía principal es que la naturaleza se estudia mejor desde las matemáticas, es un espíritu muy, en cierto sentido, muy moderno, o muy de... A Poincaré le hubiera gustado mucho, yo creo, que a ti y a mí nos gusta Poincaré, ¿eh? ¿Te acuerdas, no? Sí, sí. Pues, pues él intenta explicar, porque la gente, por lo visto, no solo ahora, no lo, que es eso, que es una lección pues introductoria de cuando a los chavales se les explica por qué son útiles las matemáticas para explicar la naturaleza, la física, lo que pasa en la central nuclear o lo que sea. Es lo que tú tratas de explicar cuando haces tus explicaciones filosóficas de las matemáticas, pero hechas por un matemático, un geómetra, que como él decía, es que he repetido tanto lo de geómetra porque él a cada paso lo repetía, yo me he mimetizado. Un poco más desordenada que él, porque él iba a ser un tipo ultra mega pulido y además de muy brillante, pero sí, siempre estaba. Soy un geómetra. Además de ser un pesado y un aburrido, pero a mí me cae bien. Y no sé. Y yo soy más desordenada que él, como habéis comprobado. Yo te quería hacer una pregunta rápida. Porque mencionas a Kepler en tus diapositivas. No recuerdo ahora si mencionas algo relacionado con Con Galileo. las relaciones entre o posibles interacciones entre Kepler y Torricelli. Sí, sé que Kepler tuvo bueno, relación con Galileo, incluso Pero no tuvo relación. A Galileo le cae. Torricelli. Con Torricelli, a Torricelli, que no sé exactamente si tuvo alguna relación con Torricelli directamente, pero leía a Torricelli, leía a Kepler. Y yo creo que intentó, pero con Galileo era muy difícil porque Galileo no tragaba a Kepler, intentó introducirle, decirle que tenía razón en algunas cosas en las que tenía razón. Eh, pero eso no lo tengo muy... Hizo como intermediario, pero inmaterial, porque no es que los juntara y dijera, venga, llevaros bien, sino que intercalaba, tengo yo la impresión, porque era así como muy civilino, muy astuto, en las conversaciones con Galileo, cosas que decía Kepler y con las que él estaba de acuerdo. Y yo creo que cuando Galileo se daba cuenta que le estaban metiendo una cuña de Kepler, se enfadaba, porque es que no lo podía soportar. Eso es lo que así te puedo decir a bote pronto. Vale, gracias. Tenemos tiempo aún por si alguien más quiere hacer algún comentario, queréis hacer alguna pregunta. Cuidaros y muchas gracias por vuestra asistencia y gracias de nuevo a Rosa por tu participación. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, un Gracias. saludo a todos. Venga, hasta Gracias. pronto.